Hola, gracias por ver este video. Yo soy Pastor Bill de la Misión Bautista para los Sordos en Mérida, Yucatán. Y por los próximos domingos, yo quiero predicar y enseñar con el foco en la Trinidad. Hoy a mí me gustaría predicar y enseñar la Biblia por el responder de la pregunta: ¿qué significa la Trinidad? Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias a ti por la Biblia y favor de bendecir esa predicación de tu palabra, la Biblia. Dame sabiduría para predicar tu palabra y da a cada uno el entendimiento de tu palabra. Bendícenos, Padre, y oramos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Para nosotros cristianos, la Trinidad es muy difícil de entender. Entender perfecta, no, difícil. Entender completamente, difícil. De verdad, la Trinidad es imposible de explicar por completo. Dios es mucho grande que nosotros. ¿Y por qué Dios es mucho grande que nosotros? No debemos esperar que podamos entender completamente a Dios. La Biblia enseña que el Padre es Dios. Uno, el Padre es Dios. Que dos, Jesús es Dios. Y que tres, el Espíritu Santo es Dios. La Biblia también enseña que hay solo uno, Dios. Aunque podemos entender algunas verdades sobre la conexión de las diferentes tres personas de la Trinidad, sí podemos entender algunas verdades sobre la conexión del uno al otro. Pensar del Padre al Hijo, o del Padre al Espíritu, o del Hijo al Espíritu. Es muy difícil para nosotros entender completamente la Trinidad. Aunque es difícil, la Trinidad sea verdadera. Y si la Trinidad esté probado, válido en las enseñanzas de la Biblia. La Trinidad significa un Dios existente en tres personas. Ten cuidado.
es muy importante que la Biblia es de nada manera enseñando que la Trinidad significa que hay tres dioses. No, un Dios. Es interesante. Cuando estude sobre la Trinidad, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Trinidad es una palabra que se usa para tratar de explicar el Dios de la Biblia. Explicar el Dios de la Biblia como es tres individuos, tres seres, personas diferentes que viven en el mismo tiempo, y tres individuos que han vivido para siempre en el pasado, tres que estén viviendo ahora y tres que vivirán para siempre en el futuro. Tres personas, individuos, quienes son un solo Dios. Aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, la idea o el pensamiento importante que se explica con la palabra Trinidad está en la Biblia. Ahora, nos aprenda lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, acerca de la Trinidad. Primero, hay un solo Dios. Un solo Dios. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Dice la Biblia: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recuerda que la palabra Jehová para el judío, palabra hebrea, que significa el ser supremo, permanente, y puede intercambiar con la palabra Señor. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primero, hay un solo Dios. Segundo, la Trinidad está formada de tres personas. Comenzando en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. El primer versículo de la Biblia declara un solo Dios está formado de tres personas.
Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es muy importante que entiendas que la gran mayoría del Antiguo Testamento, los primeros 39 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, fue escrito en la lengua de hebrea. La palabra Dios en Génesis capítulo 1 versículo 1 se ha traducido la palabra hebrea Elohim, una palabra hebrea para Dios. Y mira, Elohim es una forma de Elohim. Es palabra hebrea. Elohim significa una persona. Elohim significa más de dos personas. Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en toda animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra Elohim en Génesis capítulo 1 versículo 1 y el pronombre nosotros en Génesis capítulo 1 versículo 26 son formas en el idioma hebreo que significa más de dos. Entendemos que este no es una prueba segura de la Trinidad, pero si muestra un solo Dios formada a más de dos personas. La palabra hebrea para Dios, Elohim, permita la idea de la Trinidad. Aprendimos en Mateo del bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3 versículos 16-17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: ese es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En esos versículos se ve a Dios el Espíritu descendiendo sobre Dios el Hijo, mientras Dios el Padre proclama su complacencia en Dios el Hijo. Primero, hay un solo Dios. Segundo, la Trinidad está formada de 3 personas. Ahora, tercera, los individuos de la Trinidad se distinguen unos de otros en varios versículos en la Biblia. Proverbios capítulo 30, versículos 2 a 4. 2 a 4. Versículo 2. Ciertamente, más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento del hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabes. Dios el Espíritu es diferente del Señor Dios, Dios el Padre. Salmos capítulo 51 versículos 10, 11 y 12. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me echas de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dios el Hijo, diferente de Dios el Padre. Hebreos capítulo 1 versículos 8, 9. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios
el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. En el Nuevo Testamento, Jesús le habla al Padre Dios acerca de enviar un consolador, el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto muestra que Jesús no se piensa a sí mismo como el Padre, ni es Espíritu Santo. Piensa también todas las otras veces en libros que se llaman los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde Jesús le habla con Dios el Padre. Piensa, ¿Jesús se estaba hablando a sí mismo? No. Jesús habló a otra persona en la Trinidad. Habla con Dios el Padre. Cada individuo de la Trinidad es Dios. Dios el Padre, si es Dios. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios el Hijo, si es Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Espíritu Santo, si es Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Número 5. Hay sometimiento y obediencia dentro de la Trinidad. La Biblia declara que el Espíritu Santo está en el sometimiento y obediente al Padre y también al Hijo. El Hijo está en el sometimiento y obediente al Padre. Esta es una relación interna y no niegue que ninguna persona de la Trinidad sea Dios. Este es algo difícil para nosotros a entender acerca del Dios infinito. Dios el Hijo fue enviado por Dios el Padre. Juan capítulo 20, versículo 21, dice la Biblia: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dios, el Espíritu Santo, fue enviado por Dios el Padre en el nombre de Dios el Hijo, Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os ha dicho. Las personas individuales de la Trinidad tienen tareas diferentes. Dios el Padre es la fuente última que inicia la creación de todas las cosas. Dios el Padre da la revelación de Dios a nosotros y provee la salvación a nosotros. El Padre hace todas estas cosas por medio del Hijo. El Padre hace todas estas cosas por el poder del Espíritu Santo. La enseñanza bíblica de la Trinidad se presenta claramente en la Biblia. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero
hay un solo Dios. Esa es la doctrina bíblica de la Trinidad. Para ayudarte a entender mejor la Trinidad, vea ese símbolo. Padre es Dios. El Padre no es el Hijo, no. El Padre no es el Espíritu. El Hijo es Dios. El Hijo no es el Padre, no. El Hijo no es el Espíritu. El Espíritu es Dios. El Espíritu no es el Padre, no. El Espíritu no es el Hijo. El estudio de Dios por el hombre pecaminoso para comprender las palabras de la Biblia a veces trae los errores. Porque los humanos son faltos y cometen muchos errores. La historia de la iglesia primitiva revela que muchos cristianos de verdad se equivocaron cuando se trataba de explicar la naturaleza de Dios. Pero por medio de un estudio cuidadoso de la palabra de Dios, los cristianos verdaderos pudieron explicar lo que la Biblia enseña y lo que sabía que era verdad. Dios existe como una Trinidad eterna. Oramos. Padre Celestial, damos gracias a ti por la Biblia. Gracias por todas las enseñanzas de la Biblia. Y por favor, Dios, ayudar a nosotros a entender la Biblia. Gracias por la Trinidad. Gracias por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y guíanos, Padre, en todo entendimiento, para que podamos usar el entendimiento de la Biblia para guiar a otros a la salvación que tenemos en Jesucristo. Guíanos, Padre, en todo que hacemos. Ayúdanos a vivir para ti, Dios. Y oramos todo esto en nombre de Jesucristo.